En la siguiente diapositiva tenemos el temario de atención al cliente y al usuario del curso especializado del día de hoy. Vamos a abordar un poquito los principios de la atención al cliente, vamos a revisar un poquito de infraestructura de la atención a usuarios y qué significa este término. Vamos a hablar de un punto muy importante y que a mí en particular me apasiona mucho, el tema de de transparencia y acceso a información pública. Como saben ustedes, nosotros como ciudadanos peruanos tenemos el derecho de acceder a toda la información que produce este aparato que llamamos administración pública. Y algunas personas no saben, todavía no están utilizando correctamente este superpoder que es el acceso a información pública. Así que nos vamos a detener con mucho detalle en estas cuestiones. Luego vamos a revisar procesos de atención y sobre todo simplificación administrativa, el segundo tema que también a mí me parece muy importante que conozcamos, porque estamos acostumbrados a pensar en el Estado, cuando pensamos en la administración pública, en un Estado o en una administración paquidérmica, lenta, gigante y poco eficiente. Yo les quiero traer la otra cara de la administración pública, una cara mucho más moderna, una cara y una actitud mucho más eficiente, que es en lo que nos estamos preocupando los funcionarios de hoy en día, los funcionarios jóvenes, si así me permiten calificarme. Finalmente vamos a revisar un poquito lo que se viene en el futuro y no tan futuro, de hecho lo que ya estamos aplicando en algunas instituciones públicas del Estado, como la gestión automatizada para la atención a ciudadanos. Deben saber ustedes que en muchas de nuestras interacciones con el Estado, hoy en día ya no está participando un individuo, un funcionario detrás de una máquina, sino que estamos utilizando chatbots, por ejemplo, y inteligencias artificiales que nos ayudan a automatizar nuestros procesos, sobre todo los procesos que llamamos de aprobación inmediata, estos que no necesitan una resolución o un análisis o un estudio individualizado, sino que ya están completamente sistematizados y, por supuesto, para cerrar la charla vamos a dar algunos ejemplos reales de cómo está funcionando la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías de la información ya en la atención al usuario en nuestro país. Este va a ser el panorama que vamos a desarrollar en en las siguientes 2 horas, así que espero su atención y como lo reitero otra vez, cualquier consulta, cualquier duda, voy a estar atento al chat. Quiero que antes de ir a introducirnos en algunas cuestiones de carácter meramente conceptuales, quiero comenzar una reflexión con ustedes. Y esta reflexión viene de la idea de diferenciar dos categorías que a veces usamos de manera indistinta, pero que técnicamente tienen una gran e importante diferencia. El cliente y el usuario. ¿A quién podemos llamar cliente en esta relación de atención con las personas? ¿Y a quién podemos llamar o a quién debemos llamar usuario en esta relación de atención? Siempre en términos de gestión pública, podemos diferenciarlos a partir de la decisión de consumo. El cliente, les pongo allí, es aquel que tiene libre decisión de consumo, mientras que el usuario es el que está obligado al uso de cierto servicio. Para que se entienda mejor, cuando yo, como persona natural, cuando el doctor Helguera, cuando el doctor Arredondo, quieren sacar un crédito porque tienen alguna oportunidad de inversión, en nuestro país, el sistema financiero les permite la posibilidad de acudir libremente a una caja municipal, a una financiera, a un banco. Y si eligen un banco, podrán escoger el banco 1, el banco 2, el banco 3. Entonces, en ese contexto, ustedes son clientes, o lo que también llama consumidores, la teoría moderna. Este cliente tiene la libre decisión de consumo, es decir, puede elegir si va a ir al banco 1, al banco 2 o al banco 3, seguramente dependiendo de cuál sea la mejor atención, la mejor condición o las mejores condiciones que le otorguen, vamos a elegir si me voy con el banco 1, con el banco 2 o con el banco 3. En otras palabras, libertad de decisión de consumo. En cambio, el que llamamos usuario tiene una obligatoriedad de uso de servicios. Yo soy usuario cuando quiero sacar la copia de mi DNI. La pregunta es, ¿puedo decidir entre la institución pública 1, institución pública 2, institución pública 3? Lamentablemente, no puedo decidir, ¿no es cierto?
Estoy entonces amarrado a una institución en particular. Les decía, si yo quiero sacar mi DNI, no puedo elegir si voy al Indecopi, si voy a la RENIEC o si voy a la policía. Tengo que ir a la RENIEC. Entonces, el usuario tiene una obligatoriedad de uso de servicio. En otras palabras, no tiene libre decisión de elegir a dónde va, con quién contrata, como si pasa con el cliente. ¿Por qué les estoy comentando estas cuestiones, dirán ustedes? Porque en la prestación privada, es decir, cuando yo pertenezco al sector privado, queda clarísimo y nos queda claro a todos nosotros que la calidad del servicio es fundamental. Porque si yo banco, ofrezco buena calidad de servicio, seguramente voy a tener clientes. Y si lo contrario, y si por el contrario yo no otorgo calidad de servicio, no soy competitivo, tengo plenamente garantizado que no voy a tener clientes, ¿sí? Los ciudadanos en general estamos acostumbrados a que cuando voy a contratar un servicio particular, es decir, con un proveedor, tienen que darme una gran calidad de atención, porque si no, me voy a otro lado, me voy a otro banco, me voy a otro proveedor, me voy a otro empresario. En cambio, en la gestión pública, los que somos funcionarios públicos, tenemos una ventaja que no tienen los particulares. Es el monopolio de prestación. Lo que les explicaba hace un segundo. Si alguien quiere sacar el DNI, yo soy la RENIEC y tienes que venir conmigo. No puedes irte a otra institución, no puedes decidir por otra institución. Entonces, esa ausencia de decisión de consumo que traslada o que convierte a los ciudadanos en usuarios, otorga, les decía, una ventaja importante a la función pública, que es que sí o sí van a acudir conmigo. Entonces, claro este escenario, en la reflexión inicial quiero plantearles la primera pregunta. Entonces, como funcionarios públicos, ¿para qué esforzarnos por brindar una buena atención al usuario? ¿Por qué tendría que brindar buena atención si el usuario sí o sí tiene que venir conmigo? En el sector privado, por supuesto que sí, tiene mucha lógica, ¿no? Mi servicio tiene que ser de calidad porque si no, se me van con otros proveedores, se me van con la competencia. En cambio, en la función pública, como tengo el monopolio de la prestación, el ciudadano no tiene la posibilidad de irse con otra institución. Pero aún así, y por eso lo planteo como reflexión, nosotros, profesionales nuevos, con nuevas maneras de pensar, tenemos que responder esta pregunta de un modo diferente. Sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que brindar una buena atención al usuario, más allá de que ese usuario no puede elegir. ¿Por qué debemos hacer eso? Por una cuestión que se viene trabajando mucho en la gestión pública moderna hoy en nuestros días, que es la creación de valor público. Este concepto que voy a desarrollar tangencialmente el día de hoy, porque es la base fundamental sobre la cual vamos a construir todos estos esfuerzos por atender mejor a la ciudadanía. Lo que nos trae a colación el tema de hoy, que son los procesos de atención al ciudadano. La satisfacción de las necesidades de la sociedad es el deber fundamental de cualquier funcionario público, ¿no? De hecho, hemos escuchado, hemos crecido en esta máxima de que el Estado sirve y existe solo en cuanto tiene la obligación y el deber y la función de servir al ciudadano, de servir a las necesidades de una sociedad. Entonces, la satisfacción de la ciudadanía, la satisfacción del usuario es en sí mismo el fin que tenemos nosotros como funcionarios públicos. El problema viene aquí. Nos hemos acostumbrado, lamentablemente, y hay que hacer un mea culpa al respecto, en los últimos tiempos, en los muy largos últimos tiempos, nos hemos acostumbrado a que el funcionario público haga su trabajo simplemente por hacerlo, en que el funcionario público cumpla con una meta establecida, cumpla de cualquier manera con un horario establecido y hemos perdido de vista el valor público. Esta idea más grande que el mero cumplimiento de la función y que hace referencia a que cuando nosotros, funcionarios públicos, desarrollamos una actividad, en realidad estamos desarrollando una acción que va más allá de un horario, va más allá de un resultado y tiene que alcanzar la plena satisfacción de la ciudadanía, pero además de la manera más efectiva posible. Y en efectividad está el kit
del valor público. Un funcionario público moderno, como yo quiero verlo, como espero que ustedes lo vean en adelante, no es aquel que se siente en la oficina a las 8 horas hasta cumplir el horario y hace lo mínimo posible. Ese no es un funcionario público, no puede ser un funcionario público en nuestros tiempos. Un funcionario público moderno es aquel que conoce, que sabe que las necesidades son muchas, son muy grandes y que los recursos que tenemos, tiempo, dinero, personal, siempre son muy pocos. Entonces, cada segundo, cada minuto del día laboral que tengo como funcionario, tengo que preocuparme y ocuparme por que mi trabajo sea el más efectivo posible. ¿Tengo que alcanzar mis metas? Por supuesto que sí, tengo que hacerlo, pero de la manera más efectiva y eficiente posible. Es decir, con los menores recursos y con los más altos estándares de resultados posibles. Eso es, desde mi punto de vista, el valor público que les decía, es la base de por qué nos preocupamos hoy en día, por qué hoy estamos 40 y tantos, 50 y tantos profesionales conectados a la clase del día de hoy, tratando de aprender qué pasa, cómo se atiende, cómo es el proceso de atención al ciudadano. Entonces, tengan la seguridad de que ustedes y yo compartimos esa preocupación por mejorar el sistema de administración pública a través de la prestación de servicios, a través de la atención al ciudadano, y todo esto recae, se arma sobre esto de valor público. Entonces, se define o se implementan políticas públicas destinadas siempre a crear ese valor público, atender las demandas de los ciudadanos, por supuesto, que las intervenciones públicas sean eficientes, transparentes y fortalezcan las capacidades de la administración pública. Dichas intervenciones, entonces, dichas acciones de la función pública deben producir servicios públicos de calidad. Lo que quiero transmitirles a ustedes como usuarios, y si alguno de aquí es funcionario público, también transmitírselo, es que en adelante tenemos que exigir calidad cuando hablamos con un funcionario público. Cuando tramitamos cualquier procedimiento, no solamente tengo que alcanzar el resultado, tengo que alcanzar el resultado con calidad. Eso quiere decir eficiencia, eficacia, transparencia, que es un término que también vamos a desarrollar el día de hoy, que tiene que ver con que los saberes, los conocimientos, los datos que produce el sector público no le pertenecen al funcionario que los trabajó, no le pertenecen a una institución, le pertenecen a todos los ciudadanos, a todos los peruanos. Y por eso vamos a hablar en unos minutos más también de acceso a información pública, siempre dentro de este contexto, de este paraguas que estamos llamando valor público en la atención al ciudadano. Ok, entonces comenzamos con el proceso de atención al ciudadano, que es el primer tema o el primer eje central de nuestra clase, de nuestra charla del día de hoy. Y para hablar del proceso de atención al ciudadano, es decir, cómo es esta dinámica entre funcionario y ciudadano, tenemos por supuesto que comenzar revisando los principios de atención. A ver, este proceso de atención al ciudadano es uno de los conceptos centrales, les decía, del derecho administrativo moderno, ¿no? Este derecho que lo que tiene ahora son funcionarios preocupados por la mejora continua de nuestros procesos, orientados a mejorar siempre la calidad del servicio público y, en tanto, la atención a nuestros usuarios. Ustedes ya saben la diferencia entre usuario y cliente, por eso siempre voy a hablar en términos de usuario cuando me refiero a la administración pública, que puede ser el ciudadano, la persona natural que viene a hacer un trámite con nosotros, pero también usuario es la empresa. En muchas de las actividades del Estado, la razón de ser del trámite o del procedimiento que se está llevando no es solamente una persona natural, sino muchas veces una organización, una empresa, una sociedad, es decir, una persona jurídica o una organización que tienen o que buscan o que necesitan conseguir un resultado con nuestro proceso burocrático, que ya que les introduzco en una por primera vez en una palabra que vamos a utilizar también, que es burocracia, ¿no es cierto? Y espero que al final de la clase la idea que tengan de burocracia sea distinta a la que tienen al inicio de la clase. Burocracia no como un término negativo, sino simplemente como un término identificador de la función pública. En esta burocracia que significa el proceso de atención al ciudadano, que se
que es entendida como un proceso lento, un proceso confuso, un proceso difícil, tenemos y estamos, de hecho, trabajando en transformar esa mirada y que al final de la clase del día de hoy ustedes entiendan el proceso de atención al ciudadano como un proceso mucho más rápido, mucho más ligero, mucho más moderno. Esa es mi tarea del día de hoy, mostrarles ese nuevo panorama en el que estamos trabajando y el que estamos ya plasmando en algunos pocos ámbitos de nuestra administración. Desde la orientación que damos a los usuarios, la recepción documentaria, los trámites internos necesarios para la emisión de la decisión de la autoridad y, por supuesto, la entrega de ese resultado o de ese servicio a través, por ejemplo, de la notificación de nuestras actuaciones, de nuestras decisiones. Entonces, les decía, importante saber los que queremos, los que estamos aquí, somos funcionarios públicos y queremos transformar nuestra forma de atención porque queremos cambiar la mirada del ciudadano sobre el proceso de atención, tenemos que revisar algunos principios de actuación o algunos principios de atención al usuario. Como verán, estas no son cuestiones jurídicas y por eso les decía, me agrada la clase del día de hoy, que nos permite, más allá de revisar conceptos y teorías jurídicas, nos permite reflexionar sobre cómo deberíamos comportarnos como funcionarios, reflexionar sobre qué deberíamos exigir como ciudadanos. Y lo que justamente deberíamos exigir como ciudadanos en un proceso de atención son que se cumplan estos principios: empatía, rapidez, honestidad, comunicación asertiva, por supuesto, paciencia y, sobre todo, responsabilidad por parte de nuestros funcionarios públicos. Entender y compartir los sentimientos del usuario es algo que suena muy a habilidad blanda, pero que hoy en día, les decía, en un enfoque de administración moderna, es completamente necesario y completamente obligatorio, diría yo. No hay manera de que un funcionario público se repute como buen funcionario público si no ha desarrollado este principio de la empatía. Rapidez en responder y resolver los problemas. Los funcionarios públicos tenemos un solo trabajo: aprender nuestro procedimiento y trasladar respuestas al ciudadano. Creo yo que un funcionario público moderno, en el proceso de atención al ciudadano, debería ser capaz de brindar respuestas rápidas a los problemas de los ciudadanos. Ese es nuestro trabajo. Honestidad, por supuesto, la sinceridad, la transparencia en nuestro trabajo, pilar fundamental para ser reputado como buen funcionario. Comunicación, siempre respetuosa, siempre afectiva, siempre efectiva además. La comunicación entre el funcionario público y el ciudadano dejó de ser lo que era hace 20, 30, 40 años, el siglo pasado. Cuando un ciudadano va ante el funcionario público, no está yendo a pedir un favor, no está yendo a ver si por favor le hacen caso. Un funcionario público está en la obligación de realizar, ya les decía, de manera eficiente, de manera rápida, su trabajo. Entonces, la comunicación entre funcionario y ciudadano también debe reflejar eso. Yo soy un convencido y siempre exijo esto a las personas que trabajan conmigo: la comunicación del funcionario con el ciudadano debe ser completamente horizontal. Esta verticalidad a la que estábamos acostumbrados años antes, definitivamente terminó. El funcionario público es una persona más, un ciudadano más, pero que tiene un especial encargo del Estado de solucionar problemas. Entonces, no es alguien al que le debo tratar desde abajo, no es alguien al que le debo pedir favor, es alguien con el que puedo conversar horizontalmente, entenderme y exigirle la solución de mis problemas, de mis trámites o de mis procedimientos. Y finalmente, la responsabilidad, que tiene que ver con ser justamente preciso, ecuánime en las decisiones que voy a tomar. Por supuesto, la responsabilidad es un valor fundamental en un funcionario público moderno, en un funcionario público de este Estado que yo miro, que yo anhelo, que es este Estado mucho más eficiente. Lo que les he traído en la siguiente lámina es simplemente para convencerlos de que esta no es una mera aspiración mía, no es una mera utopía en la que yo vivo, sino que ya hay algunas entidades públicas que han plasmado en sus manuales de atención obligatorias para todos sus funcionarios
estos principios como principios básicos de la atención: el ser respetuoso, el ser amable, el ser empático, el ser incluyente, el ser oportuno, el ser efectivo. Son cuestiones que, una vez más, no van o no son meras aspiraciones, son ya obligaciones del funcionario público moderno. Así que en esta lámina me he permitido hacer eso, traerles como ejemplo el manual de atención de una empresa, perdón, de una entidad pública peruana que ya ha incluido estos principios de los que vamos o sobre los que vamos reflexionando. Pero para alcanzar este estado moderno que atienda al ciudadano de manera ágil, de manera veloz, de manera efectiva, no hay que acudir a fórmulas o a inventos de fórmulas nuevas, sino que lo que hay que hacer es revisar, comprender y aplicar lo que ya desde hace muchísimos años estaba establecido en nuestra ley marco de la administración o de la actuación administrativa. Esa ley marco a la que me refiero, todos ustedes la conocen, la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, que dentro de las primeras cosas que hace es establecer cuáles son los principios que deben servir al funcionario o que debe respetar el funcionario cuando atiende al ciudadano, cuando atiende al usuario. El principio de legalidad, por ejemplo, que nos obliga a nosotros, a los funcionarios, a actuar con respeto, por supuesto, a la Constitución, a la ley, al Estado de Derecho y siempre dentro de nuestras facultades atribuidas, jamás excediéndolas, pero tampoco negándolas, para que esas finalidades o para que esas funciones sirvan para los fines para los que fueron conferidos. En otras palabras, evitar, por ejemplo, el abuso de autoridad, evitar, por ejemplo, la malversación, evitar, por ejemplo, un mal muy endémico en nuestra administración, que es el uso privilegiado de información para fines personales. Eso ya estaba establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General desde su promulgación, por lo que tenemos que simplemente repasarlo y aplicarlo. Es una cuestión de comenzar a aplicar las herramientas que ya tenemos. El principio del debido procedimiento, ustedes lo conocen, que los administrados, es decir, los usuarios en el contexto del que estamos hablando, gozan de derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo y que tales garantías pueden ser, por ejemplo, el derecho de ser notificado, el derecho de acceder a un expediente, la información del expediente, de refutar cargos si estamos en un procedimiento sancionador, por ejemplo, exponer argumentos, presentar alegatos, ofrecer y producir pruebas que nos ayuden a que la resolución del caso, la decisión de la autoridad sea a mi favor, solicitar el uso de la palabra para hablar directamente con ese funcionario que va a resolver mi proceso, y cuando corresponda, por supuesto, obtener una decisión de la autoridad que sea motivada, fundada en derecho, emitida por la autoridad competente y dentro de los plazos razonables o legales establecidos para tal efecto. Entonces, como se irán dando cuenta, la atención al usuario, que es nuestro tema el día de hoy, ya viene reglada, regulada por los principios del procedimiento administrativo general, que son de aplicación homogénea y general justamente a toda la administración pública. El principio de impulso de oficio, un principio que a mí me parece bastante interesante. Las autoridades, nosotros los funcionarios, cuando estamos haciendo nuestro trabajo, debemos dirigir e impulsar de oficio el procedimiento, es decir, no tenemos que esperar que el ciudadano venga a nuestras oficinas a visitarnos, a molestarnos, para dar trámite a su procedimiento. Su procedimiento debe continuar siempre de oficio, siempre impulsado por la autoridad que está obligada a realizar ese trámite. El principio de razonabilidad, que las decisiones administrativas, que las decisiones que nosotros tomamos como funcionarios, en el caso de que creen alguna obligación, impongan alguna sanción o califiquen alguna infracción, siempre se adapten dentro de los límites de la facultad que tenemos, manteniendo una debida proporción entre los medios que voy a emplear y los fines públicos del derecho que quiero cautelar, que quiero tutelar. Nuestra decisión administrativa, en el contexto en el que estamos desenvolviendo la clase del día de hoy, siempre tiene que observar esta debida proporción, esta debida razonabilidad.
Por tanto, las autoridades no pueden imponer sanciones solamente por el hecho de imponerlas. Tienen que graduar esa sanción para que ese castigo, esa infracción, sea proporcional a lo que quiero alcanzar, a la finalidad pública que tengo. El principio de imparcialidad, por supuesto, básico en el trámite de cualquier procedimiento, actuar nosotros como funcionarios sin ninguna discriminación de ninguna clase entre ningún administrado, otorgándoles tratamientos igualitarios siempre dentro del procedimiento y resolviendo, claro, como no, en orden o conforme al ordenamiento jurídico. Este principio de imparcialidad prohíbe de manera general cuestiones como amiguismos, clientelismos, parcializarnos con alguna parte del proceso administrativo o con alguno de los administrados solamente por el hecho de que lo conocemos de antes o de que tenemos alguna relación. De hecho, la imparcialidad garantiza incluso algunas acciones específicas como la recusación o la abstención cuando ocurriera algún supuesto en el que mi integridad, mi imparcialidad se vea comprometida. Otro de los principios, y ya lo voy terminando, se los prometo, otro de los principios que me gusta es el principio de informalismo, un principio que pocos funcionarios conocemos y pocos funcionarios aplicamos. El informalismo es que las normas del procedimiento siempre deben ser interpretadas de la forma más favorable a que surta efectos, a la admisión y a la decisión final, de modo tal que los derechos y los intereses de nuestros ciudadanos no se vean afectados por meras exigencias de carácter formal. Les digo que me gusta mucho, les digo que lo conocemos muy poco, que lo aplicamos muy poco como funcionarios, porque tenemos en la cabeza esta idea de que al ser funcionarios debemos hacer respetar el marco normativo. Y eso ciertamente es correcto, que tenemos en la cabeza la idea de que como funcionarios debemos respetar el procedimiento o el debido procedimiento. Y eso ciertamente es correcto. Pero no podemos perder de vista el principio de informalismo que nos dice, más allá de las formalidades que se establezcan, si hay algún escenario, si hay alguna situación en el que tú debas dejar de lado tu formalidad para favorecer la finalidad de tu proceso, hazlo, querido funcionario público. Tú no estás aquí para pedir el número de copias exactos, tú no estás aquí para pedir el documento en un Arial 12, tú no estás aquí para pedir la foliación exacta, tú estás aquí para lograr un resultado para el ciudadano, para el empresario, para la agrupación que requiere tus servicios de tramitación, tus servicios de atención. Entonces, cuando puedas dejar de lado la formalidad, déjala de lado. Cuando la formalidad sea contraria a la admisión o a la decisión final, déjala de lado. Por supuesto, este principio de informalismo, les decía, es difícil de aplicar porque requiere la razonabilidad del funcionario de encontrar ese justo medio, ese punto medio en el que respeto el debido procedimiento, pero tampoco exijo formalidades absurdas. Entonces, he ahí la importancia de, otra vez, ser un funcionario público moderno, ser un funcionario público ágil y coherente con el principio de informalismo. Celeridad, ser rápido en nuestras decisiones, en nuestras actuaciones, que la función pública, que el interés del ciudadano sea cautelado con la máxima dinámica posible. Les decía, los recursos siempre son escasos, siempre voy a tener como funcionario poco personal, poco tiempo, siempre voy a tener pocos recursos, pero con ese poco que tengo, debo hacer lo máximo posible, dotarle de la máxima dinámica posible para alcanzar los mayores y mejores resultados posibles. La eficacia tiene que ver con eso también, con el cumplimiento de la finalidad, más allá de los formalismos, más allá de los pocos recursos que se puedan tener. Principio de simplicidad, que tiene que ver con el informalismo. Como funcionario público estoy aquí, puesto para el Estado, sentado delante de mis ciudadanos, delante de mis usuarios, no para hacerles la vida más difícil, sino todo lo contrario, para hacerles la vida más fácil, para simplificar mis procesos en la medida de lo posible, en esta idea de una mejora continua. Si es que antes se pedía 3 formatos y en 3 formatos se repetía la información, tengo que simplificar y pedirte uno solo, lo más sencillo posible. El principio de privilegio de controles posteriores, yo como funcionario tengo no solamente la idea, sino la obligación de
creer en el usuario, que en el proceso de atención, en el trámite del procedimiento que me está solicitando, yo debo entender que la información que me está dando es correcta. Yo no puedo detener el procedimiento para verificar si realmente tiene este nombre o si realmente tiene esta edad. Los controles posteriores se encargarán de eso. Mientras tanto, yo sigo tramitando el procedimiento administrativo, el trámite del procedimiento o la atención al usuario que debo brindar. Les decía que ya terminaba y de hecho lo hago así, lo hago con esto, con el principio de publicidad, que nos va a abrir la puerta a hablar del acceso a información pública, que les decía que es un elemento, es un factor importantísimo en la función pública, en la atención al usuario. Lo que les estoy mostrando es el artículo 3 de la ley 27806, ley que muchos de ustedes deben conocer, que es la ley de acceso a información pública. Este artículo, que ya tiene varios años, que se ha ido modificando en algunas cuestiones, mantiene una esencia particular que dice que todas las actividades, todas las disposiciones de los funcionarios públicos, es decir, de las entidades, están sometidas al principio de publicidad. ¿Y qué quiere decir el principio de publicidad? Que toda la información que posee el Estado, toda la información que producimos nosotros los funcionarios públicos en el contexto de nuestra función pública, va a ser pública, se presume como pública de hecho. Entonces, la regla general es que la información que tiene el Estado es de acceso libre, es público para todos los ciudadanos. Y solamente por excepción, expresamente prevista en la ley, se puede negar el acceso a esa información. Que se entienda esto en su real dimensión. Ciertamente, las excepciones son muy importantes. Ciertamente, el Estado maneja información confidencial, información reservada, información de seguridad nacional, que debe ser cautelada y a la que nadie debe tener acceso. Pero esta información de carácter reservado, confidencial, es la excepción a la regla. Y parece ser que de un tiempo a esta parte, la función pública ha malentendido esto, ¿no? Y casi siempre cuando alguien quiere acceder a información pública, el funcionario público es reticente a brindar la información. Es como que, ¿por qué quieres esa información? ¿Para qué te va a servir? Y la ley de acceso o la ley de información o de acceso a información pública establece que no, que lo contrario, que el funcionario debería tener la mayor apertura posible a brindar su información, porque en realidad su información no es suya, es del pueblo, es de los ciudadanos. Por eso la regla es la publicidad y solamente la excepción es la confidencialidad o el secreto. Entonces, les decía, termino con este principio de atención al usuario, señalando que cuando estamos en un proceso de atención, nosotros como funcionarios debemos tener la predisposición de brindar siempre la información, porque así lo garantiza la ley respecto del principio de publicidad. Pero sí, también, por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado que cuando esa información está dentro de las excepciones, que por eso son excepciones, en la menor cantidad de casos, tenemos que también cautelar, cuidar esa información. Pero esto de la información, de la transparencia y el acceso a la información pública, no es una cuestión meramente administrativa, no estamos hablando solamente de la ley de acceso a la información o de una obligación o de un principio de la función pública. No, viene de mucho más arriba. Viene todavía de una garantía constitucional que está en la parte dogmática de nuestra constitución vigente, en el artículo 2, que ustedes recordarán establece una serie de principios o de derechos fundamentales que se garantiza a los peruanos. Dentro de ese artículo 2, en el que están el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al libre tránsito y demás, hay otro derecho igual de importante como los que acabo de señalar, que es el acceso a información pública. El inciso 2 nos señala que todo peruano tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa, cualquier información que requiera y debe recibirla de cualquier entidad pública. Esta información debe ser brindada en un plazo legal,
a un costo que suponga únicamente la reproducción de la información. Y por supuesto, solamente se podrá negar esta información, esta regla general, si es que estamos dentro de las excepciones de intimidad personal o los que expresamente excluyan por ley o por razones de seguridad nacional esa información que es de todos los ciudadanos, de todos los peruanos. Entonces, les traigo esta lámina consciente de que ustedes conocen perfectamente este mandato constitucional, pero solamente quería resaltar que esto de la transparencia y del acceso a la información pública en los procesos de atención al ciudadano no es solamente un principio, no es solamente una garantía administrativa, es una garantía de carácter constitucional, es decir, tiene el máximo reconocimiento posible como derecho fundamental el acceso a información pública por parte de los ciudadanos. Entonces, en este contexto, nuestra ley 27806, la ley de transparencia y acceso a información pública, ha sufrido a lo largo de este tiempo múltiples modificaciones y la última que tenemos es el texto único ordenado del 2019, que establece, por supuesto, cuál va a ser el procedimiento que debe seguir un ciudadano para acceder a información pública en este proceso de atención al usuario que debe desarrollar el funcionario público. ¿Por qué? ¿Para qué es necesario tener acceso a información pública? Les traigo acá 4 razones que espero yo coincidan conmigo en que sirve para mejorar la función pública. Primero, ¿por qué es importante tener acceso a información? Porque sirve para controlar y para fiscalizar al Estado. Si cualquier ciudadano puede acceder a la información pública, pues entonces cualquier ciudadano puede conocer cómo se gastan los recursos del Estado, cómo se toman las decisiones o en qué se toman las decisiones, en qué contratos se firman y todos los demás elementos que tienen que ver con justamente el manejo de los recursos que no son del funcionario, los recursos que son de todos nosotros los ciudadanos peruanos. Es una herramienta importante también el acceso a información pública para prevenir la corrupción, porque la transparencia permite detectar, por supuesto, irregularidades, sobrecostos, conflictos de interés o cualquier otra cuestión indebida que esté realizando la administración pública. Entonces, definitivamente el secretismo, esto de ocultar información, tiene detrás una idea de ausencia de transparencia que la ley de acceso a información pública nos sirve para desterrar. Ejercer derechos ciudadanos, por supuesto, periodistas, estudiantes, empresas, ciudadanos que pueden utilizar la información para investigar, para trabajos, para reportes, para ejercer la defensa de derechos y por tanto también tiene el acceso a información pública también tiene un componente académico, un componente de investigación, un componente de información. Finalmente, mejora, creo yo, la gestión pública porque si es que cualquier ciudadano me puede pedir en cualquier momento información, lo que instintivamente voy a hacer yo, funcionario público, es mejorar mis procesos, ser más ordenado, publicar información clave como contratos, presupuesto, personal y cualquier otra cuestión relevante de antemano. Es decir, informarla de antemano, lo que vamos a llamar en un momento la acción de acceso activo a la información pública. Entonces, definitivamente, si como funcionario público estoy sujeto a que me pidan información, tengo que ser más ordenado, tengo que saber dónde guardo la información, tengo que sistematizar esa información para que al momento en que me lo pidan me cueste menos. El ser más ordenado, por supuesto, me va a llevar a mejorar la gestión pública en general. Y dentro de todo este panorama grande, largo, lato del acceso a información pública regulado en nuestra ley 2706, quiero resaltar solamente algunos pocos artículos que estoy seguro ustedes van a encontrar interesantes. El primer artículo es el artículo 7, que habla sobre la legitimación del requerimiento y la inmotivación del requerimiento. El que ven ustedes ahí es un ciudadano que con conocimientos de acceso a información pública se convierte en un super ciudadano. Tiene casi poderes superiores, supernaturales, como lo poseen los superhéroes, y por eso la razón de ser de la imagen. Toda persona
tiene derecho a solicitar y a recibir información de cualquier entidad de la administración pública. Es decir, no es un derecho reservado únicamente para los funcionarios, no es únicamente un derecho reservado para las autoridades, sino que es un derecho disponible para cualquier ciudadano. Y cualquier ciudadano que ejerza el derecho de acceso a información pública en este proceso de atención al ciudadano ya se está convirtiendo en un super ciudadano. Y prueba de ello es que el propio artículo que nos legitima a pedir esa información nos dice expresamente, en ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho. ¿Qué quiere decir? Que en ningún caso el funcionario público te puede preguntar, ¿para qué quieres esta información? El artículo 7 garantiza que el acceso sea inmotivado. En otras palabras, Estado, funcionario, no te importa para qué quiero la información. Tú tienes la obligación de dármela, yo tengo el derecho de recibir esa información. La utilizaré para un estudio, la utilizaré para una audiencia pública, la utilizaré para investigación, la utilizaré para fines económicos, para fines académicos, para fines políticos, si yo quiero, no importa. El motivo por el cual yo accedo a información está expresamente prohibido, proscrito del acceso a información pública. No importa para qué quiero la información, tú, funcionario, tienes la obligación de dármela. Así que, como les decía al inicio, esto me parece un súper artículo que da superpoderes a los ciudadanos de acceso a información por parte del Estado. Les decía, más allá de esperar como funcionario público a que me pidan cierta información, la ley establece un supuesto de transparencia activa, es decir, que las entidades públicas tienen que mensualmente reportar a través de sus páginas web alguna información que la ley ha considerado relevante. Es decir, esta información, por su característica particular de ser relevante, de ser importante para los ciudadanos, no solamente debe estar ya archivada para cuando me la pidan, sino que debe ser publicada constantemente a través de las páginas web, de los portales institucionales de las entidades públicas. A eso llamamos en la doctrina respecto de acceso a información pública, le hemos llamado transparencia activa. No esperar que me pidan información, sino que aunque no me la pidan, yo voy publicando esa información. Por definición, en términos generales, se está sujeto a transparencia activa aquella información que es relevante para el ciudadano, pero como ejemplos podemos hablar de estos, ¿no? El presupuesto y la ejecución de ese presupuesto, por ejemplo, en gobiernos locales, regionales y por supuesto del gobierno nacional también. Planillas y remuneraciones, detalle de funcionarios y servidores, procesos de contratación del Estado, que son públicos incluso en su arbitraje, contratos de bienes y servicios, marco normativo, marco legal, proyectos de inversión, información institucional, son aspectos que deberían estar prepublicados en las páginas web del Estado, en las páginas web de las funciones o de las entidades públicas. Les decía al inicio, entonces, todo funcionario público tiene que tener clara la idea de que por regla general doy la información. Esa es la regla. Siempre o casi siempre debería ser así. Pero les decía que también como funcionarios públicos tenemos un deber de cuidado especial respecto de las excepciones a la información. Hay cierta información que por su carácter secreto, reservado o confidencial no debe ser conocida por los ciudadanos, no debe ser conocida por el público en general. Esas excepciones, otra vez, son los menos casos posibles, por eso se llaman excepciones, y están expresamente señalados en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de Acceso a Información que estamos revisando. Por supuesto, no vamos a revisar todos los supuestos, así que les traigo algunos ejemplos de qué información, por ejemplo, no se debe brindar o a la que no se debe acceder. Evidentemente, vamos a estar todos de acuerdo en que aquella información que comprometa la seguridad nacional no debe ser conocida por los ciudadanos. Información de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional que comprometa la estrategia de acción policial o de acción armada, por supuesto, tampoco deben ser conocidas. Información sobre investigaciones en curso en el Ministerio Público es el claro ejemplo de información reservada.
porque el que se conozca esa información, el que se conozca los avances del desarrollo de una investigación en vía de Ministerio Público, por ejemplo, podría impedir, podría perjudicar el ejercicio o la administración de justicia. Entonces, me parece que vamos a estar todos de acuerdo en que investigaciones del Ministerio Público o investigaciones de carácter público penal son siempre de carácter reservado. Información que podría afectar a las negociaciones del Estado. Como ustedes saben, el Estado muchas veces actúa no solamente con su jus puniendi, sino también que actúa como un particular de derecho público. En esas negociaciones, el Estado tiene información que no debería relevarse o no debería ser conocida por su parte contraria, en caso, por ejemplo, de algunos arbitrajes internacionales en los que el Perú es parte demandada casi siempre, ¿no? Datos que comprometan la eficacia de las operaciones públicas, que más que ver con esto de la acción comprometida por las estrategias nacionales como la lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia y demás. Es información confidencial, datos personales protegidos por la norma de protección de datos personales, secretos comerciales, secretos industriales o secretos bancarios, que son supuestos específicos de información que no debe ser revelada. Respecto a esto, ustedes ya conocen cuáles son esos datos personales. Nosotros tenemos en el Perú, así como tenemos una ley de acceso a información, tenemos su contrario que sería la ley de reserva o la ley de protección de datos personales. Esta ley que hace muy poco ha estado en boga porque se ha aprobado un nuevo reglamento sobre la aplicación de el uso o el guardado de información a propósito de estas bases de datos que se van vendiendo en el mercado negro y que van afectando nuestra intimidad. Entonces, este tipo de datos protegidos por protección de datos personales, secretos comerciales, secretos industriales, secretos bancarios, son supuestos de excepción de acceso a la información pública. Entonces, ya tratando de cerrar este primer tema de nuestra clase del día de hoy, vamos a revisar rápidamente el procedimiento, que es un procedimiento en realidad bastante lógico, ¿no? La solicitud de acceso a información pública se dirige al funcionario designado por la autoridad para atender esa información. La regla general hoy en día es que cada entidad nombre un funcionario responsable de transparencia y acceso a información pública, pero en el peor de los casos, si no hubiera un funcionario, el obligado a atenderlo es el funcionario poseedor de la información o en todo caso su superior jerárquico inmediato. La información debe otorgarse según plazo legal en no más de 10 días hábiles. Entonces, cuando yo accedo a la administración, al funcionario solicitándole acceso a información pública, que es un tipo de proceso de atención al ciudadano, por supuesto que sí, debo saber que tiene el funcionario únicamente 10 días para responderme la información. ¿Siempre son 10 días? Evidentemente no, evidentemente hay algunas excepciones, ¿no es cierto? Y la norma también las detalla expresamente, porque las excepciones deben seguir siendo eso, excepciones, los menos casos posibles. Si hubiera o si fuera materialmente imposible entregar la información, ese plazo puede ampliarse. Por ejemplo, porque falta la capacidad logística o no hay capacidad operativa o no hay recursos humanos para atender un volumen significativo de información. Acudo, no sé, al Poder Judicial y le digo, oye, dame la data o dame las sentencias emitidas en los últimos 30 años. ¿Tienen que tenerla? Por supuesto que sí, porque no hay un límite de conservación de la información. Pero también debemos entender que si estoy pidiendo todas las resoluciones dentro de los últimos 30 años, es una información de volumen significativo. Entonces, como ciudadano, razonablemente tengo que saber también que este plazo de 10 días no se va a aplicar. Pero entonces, ¿cuánto se va a aplicar? ¿20 días? ¿30 días? ¿40 días? La norma lo que establece es lo siguiente. Cuando te piden información, la regla general es que tu funcionario público, lo atiendes en 10 días. Si no vas a poder atenderlo en esos 10 días, por falta de capacidad logística, por falta de capacidad operativa, por falta de recursos humanos, por el volumen de la información que te están pidiendo, en solamente 2 días debes avisarle al ciudadano cuánto tiempo te vas a demorar.
Y ese cuánto tiempo, por supuesto, tiene que ser un tiempo razonable y sobre todo motivado. No puedo decirle me voy a demorar 6 meses solamente porque sí, porque se me ocurren 6 meses. No, debo motivar. ¿Por qué me voy a demorar 6 meses? Por la gran cantidad de la información, por la falta de capacidad logística que tiene mi institución o cualquier otra que tenga, por supuesto, caracteres siempre de razonabilidad. Si es que me piden a mi funcionario público una información que yo no tengo, debo recordar que la función pública, que la administración pública, más allá de que se subdivida, es una sola. Entonces, no es que le digo al ciudadano, yo no tengo la información. Lo que tengo que hacer es perdón, reencauzar esa solicitud hacia la entidad que está obligada o hacia la entidad que posee la información del solicitante. De tal manera que, como se dice tradicionalmente, no voy peloteando al administrado diciéndole, no me la presentes a mí, anda allá, anda al otro lado. La ley ya es clara en señalar que cuando yo no tengo la información y me la piden a mí, yo, administración, reencauzo y se la paso pues a la otra entidad que tiene la información para que atienda a nuestro ciudadano. Ahora, ¿qué pasa si es que no me dan respuesta en este plazo legal o en el plazo razonable que podría aplicarse? Pues la norma también plantea una solución y dice que de no mediar una respuesta dentro del plazo previsto, el solicitante puede considerar que su pedido de información ha sido denegado. Es decir, estamos aplicando silencio administrativo negativo. Entonces, una vez que se cumple ese plazo y no me han dado respuesta, automáticamente se habilita mi plazo para recurrir en apelación a una segunda instancia, que es el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tribunal que pertenece al Ministerio de Justicia. ¿Cuánto es este plazo? No hay un plazo, digamos, específico, así que es de aplicación el plazo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en la LEPAC, respecto de los procesos de impugnación, serían 15 días hábiles para presentar el recurso. Evidentemente, esta solución que nos da la Ley de Acceso a Información Pública es una solución que no está exenta o que no elimina la responsabilidad del funcionario público que no ha cumplido con el plazo legal de atención, y por eso lo último que vamos a revisar es el régimen de responsabilidades. Cualquier acción u omisión que infrinja este régimen jurídico de transparencia y acceso a la información pública en los procesos de atención al ciudadano está, por supuesto, sujeta a una sanción. El artículo 5 de la ley que estamos estudiando nos señala que puede sancionarse al funcionario público con amonestación, con suspensión, con multa, con destitución e incluso con inhabilitación. Por supuesto, como cualquier procedimiento administrativo disciplinario, la sanción que se va a imponer al funcionario que incumplió el acceso a la información pública tiene que estar debidamente motivado y debidamente graduado, ¿no es cierto? Finalmente, un último párrafo de nuestras sanciones establece que cuando las empresas del régimen privado que están brindando servicio público, ustedes saben, la ley del procedimiento administrativo general es preciso y claro en señalar que incluso entidades privadas pueden ser catalogadas o como entidades públicas cuando administran por encargo del Estado información pública, ¿no es cierto? Es el caso, por ejemplo, de las universidades particulares que administran información sobre títulos otorgados a nombre de la nación. Entonces, en ese caso, si es que ocurriera una falta de acceso a información pública, si no se cumpliera con atender una solicitud, se puede imponer sanción, pero que esa sanción se va a limitar a únicamente multas, porque estamos hablando de particulares que desarrollan de manera subsidiaria función pública. Ok, estimados colegas, estimados jóvenes también que están conectados aquí. A continuación, entonces, vamos a hablar de un tema un poquito más de habilidad blanda, un poquito más de taller que de charla, que tiene que ver con la identificación de los tipos de usuarios, ¿no es cierto? En este proceso de atención al usuario, la primera parte era, como funcionarios públicos, conocer nuestro marco normativo, conocer nuestras obligaciones, pero un segundo escalón en este proceso de ser un mejor funcionario público que atiende mejor a los ciudadanos
es tener esas capacidades blandas de identificar algunos tipos de usuarios, algunos prototipos, si así lo quieren llamar, de usuarios que acuden a la administración pública. ¿Y para qué quiero identificarlos? Porque hay técnicas de atención que hacen más eficiente justamente el proceso de atención al ciudadano, dependiendo de a qué tipo de ciudadano, a qué tipo de usuario nos estamos enfrentando. Así que, con las licencias que ustedes me puedan dar, permítanme entrar en esta segunda parte, que como les decía es un poquito más de taller. Vamos así, por unos minutos, alejarnos completamente de las cuestiones meramente legales, meramente jurídicas, y quiero hablarles de algunos prototipos de clientes o de usuarios que encontramos en nuestra administración. Ya saben ustedes la diferencia entre cliente y usuario, ¿no es cierto? El cliente para el sector privado, el usuario para el sector público, pero en tanto son comunes, los vamos a abordar de igual manera. El usuario crítico, el que expresa sus opiniones negativas, pero que ese feedback que nos hace, esa crítica que nos hace, puede llegar a ser constructiva, puede llegar a ser útil para mejorar. Entonces, siempre en esta dinámica de reflexión, si tenemos funcionarios públicos aquí en la sala, por favor, una crítica de un usuario no hay que tomarlo como una cuestión negativa. Tenemos que tener un funcionario público moderno, como el que nos preciamos de ser. Un funcionario público de esas características debe tener la capacidad de asumir una crítica de ese feedback que me dan, utilizarlo para mejorar mis servicios. De eso se trata la mejora continua como principio básico de la función pública. El cliente o el usuario analítico, este usuario que antes de acudir a la entidad pública ha investigado, antes de tramitar ya conoce cuál es todo el trámite, el procedimiento, ya conoce los plazos, ya sabe dónde se demoran más, qué cuestiones son más complicadas y demás. Entonces, en ese tipo de usuarios, por supuesto ya no hay que explicar demasiado porque el usuario ya conoce, ya sabe, es un usuario estudioso, pero lo que hay que hacer entonces es a este usuario estudioso hay que complacerlo con información detallada, con información exacta, con información que no resulte tan obvia. Como funcionario público preparado, tengo que tener la capacidad de brindar en detalle la información de mi proceso de atención al usuario. Un usuario impulsivo, aquel que tramita o de que compra, si es el caso del cliente, sin analizar mucho. Este usuario que se deja llevar, ¿no es cierto? Quiere hacer un trámite porque hoy en la mañana se levantó con ganas de hacer el trámite, no lo piensa mucho, va y hace el trámite. A este tipo de usuario también como funcionario público debemos aprovecharlo. Es un usuario generalmente con una buena predisposición a seguir el trámite del procedimiento y por tanto es un usuario también fácil de atender. El usuario informado, que conoce bien el producto, que conoce bien el servicio y por tanto tiene las expectativas claras. Sabe que el trámite del procedimiento dura 180 días hábiles y por eso tiene la expectativa de que al día 180 se le tiene que otorgar su trámite de título de propiedad, su trámite de registro de marca, su trámite de otorgamiento de licencia de funcionamiento, cualquier trámite administrativo en el que ustedes puedan pensar. Entonces, con este usuario, igual, no hay que esforzarse mucho porque ya está debidamente informado, no hay que darle demasiada información porque ya la conoce, pero sí hay que tener cuidado como funcionarios de satisfacer esas expectativas. Como la tiene clara, sabe qué es lo que quiere, sabe en cuánto tiempo lo va a conseguir, hay que, por supuesto, esforzarse por cumplir esas expectativas. Y finalmente, un usuario un poquito complicado de atender de la función pública es este usuario indeciso, ¿no? El que antes de tramitar hace muchas preguntas, no se termina de decidir, tiene ya la información, pero le sigue dando vueltas. Con este usuario, con este tipo de usuario, cuando desarrollemos nuestro proceso de atención, hay que ser siempre muy paciente, hay que tener la capacidad de ser justamente lo que les decía antes, empáticos y asertivos en nuestra comunicación para ayudarlo en su indecisión. Dicho sea de paso, no hay usuarios buenos, no hay usuarios malos, no hay usuarios complicados, como alguna vez se planteaba en la administración, simplemente hay usuarios con diferentes necesidades y como funcionario lo que me queda, lo que me toca para mejorar mi proceso de atención es tener la capacidad de conocerlos, de identificarlos y saber cómo tratar a cada tipo de usuario. Por eso me estoy tomando estos minutitos, esta licencia de ir un poco dando consejos de cómo identificar y cómo atender a cierto tipo de usuarios.
El cliente o el usuario habitual, el usuario potencial, el usuario leal y el usuario esporádico tiene que ver con el tipo de comportamiento del cliente, el que más viene, el que viene poco, el que prefiere estar todo el día en la entidad pública haciendo trámites porque así se siente feliz, o el usuario que más bien, por lo contrario, es muy esporádico, tramita en lo menor, en la menor medida de lo posible, únicamente cuando es demasiado urgente, importante o ineludible. Entonces, también, por supuesto, hay de todo en los ciudadanos, hay usuarios que se sienten cómodos en la administración pública, que les gusta estar en esto de tramitar, de investigar, de presentar escritos, y a esos usuarios, por supuesto, hay que atenderlos de la manera más cordial posible. Pero hay también el otro tipo de usuario, el usuario esporádico, el que casi nunca quiere ir a la administración pública, odia ir a una oficina, y para ese usuario hay que establecer también soluciones más innovadoras que tienen que ver con la última parte de nuestra exposición, como por ejemplo las tecnologías de la información, la inteligencia artificial en los procesos de atención al usuario. Esto evidentemente es cada vez más común, que en las entidades públicas ya no sea necesario acudir a la oficina, sino que los trámites se han virtualizado, ¿no? Mesas de partes virtuales, programas o softwares de atención a distancia que van facilitando un poco la vida de este usuario esporádico. Cuando somos funcionarios públicos también tenemos que tener claro que las necesidades de nuestros usuarios van a variar mucho y por tanto la forma de atenderlo en el proceso de atención al usuario también debe variar de un tipo a otro. Si las necesidades son básicas, fundamentales, como derechos básicos, como por ejemplo vivienda, saneamiento, educación, como funcionario público tenemos que hacer digamos, los esfuerzos necesarios para atenderlo de manera rápida, ¿no? De manera oportuna. Cuando las necesidades son más emocionales, lo que tengo que hacer más allá de un resultado específico es justamente contener esas emociones, que el ciudadano se sienta atendido, que se sienta escuchado, que se sienta entendido por la función pública, por el funcionario público, tiene un valor que ustedes no imaginan. A veces, muchas veces nos pasa en los largos años que tenemos en la atención al usuario, que un usuario ha venido por un problema específico, no se le ha podido dar una solución porque no cumplía con el requisito, porque no cumplió con alguna formalidad necesaria o porque simplemente no es sujeto beneficiario de este proceso, pero sin embargo se ha ido feliz, se ha ido contento porque más allá de no obtener el resultado que quería, ha obtenido una atención de contenido de calidad en términos emocionales, ¿no? Se le ha escuchado, se le ha atendido, se le ha recomendado y muchas veces para muchos tipos de usuarios, más de lo que ustedes creerían, eso les basta, eso les sirve. Tú lo atendiste bien, ok, hiciste tu mejor esfuerzo, no se logró el resultado, pero igual el usuario se va contento. Pero también están los otros tipos de usuarios con otro tipo de necesidades más técnicas, ¿no? Con trámites de registro, por ejemplo, en los que el usuario no quiere que lo escuchen, no quiere que le brinden la mano, no quiere que le brinden un hombro, lo que quiere es una respuesta, lo que quiere es un trámite, quiere tener su certificado de antecedentes policiales y lo quiere tener ya. Entonces, en esas cuestiones o en esas necesidades técnicas, hay que más bien esforzarse por ser justamente técnico, ser eficiente en el proceso y en alcanzar el resultado. Entonces, como se irán dando cuenta, conocer el tipo de ciudadano, conocer el tipo de cliente, si así lo quieren llamar, nos va a servir para hacer más efectivo, para hacer más eficiente este proceso de atención al ciudadano. Hay un estudio bastante interesante de la Pontificia Universidad Católica sobre del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial que nos dice que en el Perú hay estos 7 tipos de usuarios de manera más recurrente. El impaciente, el amistoso, el malhumorado, el todo, el reacio, el desconfiado y el negociador. Ojo, que estos nombres no los he puesto yo, es una propuesta del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la PUC, que lo tomo, que se los traslado porque me parece bastante interesante definir a un usuario con estas características, pero sobre todo, más allá de definirlo, un pequeñito consejo de cómo atender a cada tipo de usuario, para que otra vez nuestro proceso de atención al usuario dentro de la función pública se perciba de mayor calidad. Un usuario impaciente es una persona siempre apresurada, siempre ocupada y por tanto lo que hay que hacer es
frases puntuales, preguntas puntuales, nunca preguntas abiertas, sino más bien hay que ser específico, mostrar una actitud que vaya acorde con esa impaciencia. Si el usuario viene rápido, te habla rápido porque quiere ir, se está mirando su reloj, yo como funcionario público no puedo sentarme con mi paciencia y comenzar a hablarle lento, como estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Debo ser también rápido, expeditivo. Si tengo algo que preguntar, pregunto, pregunta cerrada. Ser eficiente. Un usuario impaciente va a valorar mucho la eficiencia dentro de la función pública. Por el contrario, hay usuarios amistosos, más optimistas, de naturaleza sumamente empática, dispuestos a conversar, a hablar, a establecer incluso una relación de cuasi amistad con el funcionario que lo está atendiendo. Eso, por supuesto, facilita la atención al usuario, al cliente, ya que la amabilidad es de recíproca, pero en esos casos también hay un consejo, hay que mostrar auténtico interés en la consulta y tratarlo siempre con la misma cortesía que merece el trato que nos está dando. Entonces, cuando un funcionario, esto me ha pasado, lo he visto muchas veces en funcionarios públicos, viene un funcionario muy amable, muy cortés, muy educado y más bien se aprovecha, ¿no? Comienza a tratarlo mal, comienza a tratarlo de manera despectiva, no le da la importancia al caso. Y no, pues porque ese valor que tiene el cliente, el usuario, de ser amistoso, lo estamos perdiendo, porque si no percibe la misma simpatía, la misma manera de ser empática, pues definitivamente va a dejar de ser un usuario amable. Así que hay que tener también algo de cuidado con este usuario. En el proceso de atención siempre va a haber un usuario que este centro de investigación ha denominado malhumorado, ¿no es cierto? Es un usuario que se enoja con facilidad, se comporta a veces de manera incomprensible y lo que hay que hacer con este usuario para atenderlo es marcar distancia, es decir, no adoptar su misma conducta, dirían algunos, no responder fuego con fuego, sino más bien conservar la calma, darle un espacio para pensar, para ordenar sus ideas y dirigirte a este cliente, por más malhumorado que esté, por más enojado que esté, siempre hay que tratarlo con mayor razón todavía, de manera muy amable, con un tono empático. Si aplican esto, si tenemos funcionarios públicos en la sala y tienen dificultad atendiendo ese tipo de usuarios, van a darse cuenta que cuanto más molesto esté, ustedes sean más amables, sean más empáticos y se van a dar dando cuenta que el usuario, que el humor del usuario también va a ir cambiando para bien. Este usuario informado, que hemos llamado usuario sabelotodo, que busca referencias del producto antes de acudir al trámite del procedimiento, es un usuario cada vez más común porque estamos en una tecnología de la información, las nuevas generaciones de usuarios, de ciudadanos, ya buscan todo en el Internet y van a la cara, van a la atención del funcionario público únicamente cuando es ineludible, cuando es necesario, ¿no es cierto? Entonces, ese usuario ya viene muy preparado, ya sabe qué es lo que quiere, ya conoce más o menos el procedimiento, ya ha averiguado en internet, ya ha obtenido respuesta. Entonces, con este usuario tengo que ser un funcionario preparado. Tengo que conocer en integridad mi producto, que para el funcionario público es su proceso, ¿no es cierto? Es su trámite administrativo, su barrera, su trámite burocrático. No debe escaparse ningún detalle de este funcionario público preparado para así apresurar la conversación y que la minuciosidad de este usuario que ha averiguado tenga una respuesta también en la minuciosidad de la información que puede dar el funcionario público. Un usuario reacio es aquel cliente, aquel usuario, aquel ciudadano que es renuente, es difícil de convencer. Este tipo de usuario suele mostrarse siempre con un carácter negativo, exteriorizando el malestar con gestos, con desplantes, con caras. Y lo que hay que hacer con este tipo de usuario dentro de la función pública es siempre analizar el lenguaje corporal, saber dirigir, saber llevar la conversación, mostrarse siempre asertivo, un tono de voz adecuado para que me escuchen correctamente, para que no se pierdan en esta inconsistencia o en esta dificultad o en este carácter renuente. Y, por supuesto, hay que tener siempre un comportamiento adecuado, ecuánime, correcto, porque un usuario reacio que ya es renuente se convierte fácilmente en un usuario malhumorado, en un usuario enojado. Aquel usuario desconfiado
que ha sufrido alguna experiencia previa de carácter negativo, que es lamentablemente algo a lo cual los funcionarios públicos nos enfrentamos mucho, ¿no? Les decía al inicio de la clase, la mayoría de ciudadanos tienen esta idea de que la función pública es algo lento, es algo poco operativo, es algo poco eficiente. Entonces ya vienen con esa carga, con esa desconfianza, porque les ha pasado antes o porque simplemente se tiene esa idea. Entonces, en este caso, en este tipo de usuarios, hay que hacer que pierdan este miedo al rechazo, contarle, pero con evidencias, la calidad de nuestro trabajo, la calidad de nuestros procesos de atención, mostrar que, por ejemplo, dentro del año tengo el 100% de mis trámites, de mis procedimientos dentro del plazo. Entonces, qué mayor confianza que brindar esa información. Información que no le daría a ningún otro usuario, ¿no es cierto? Pero a este tipo de usuario en particular debo convencerlo, debo llamarlo, debo comprarlo para que el usuario compre mi procedimiento. Acuérdense, no quiero confundirlos. Sé que estoy usando palabras como cliente, como comprar, como vender, pero siempre dentro del contexto de este funcionario público que quiere brindar sus servicios, ¿no es cierto? Quiere que le compren sus servicios, aun cuando el término comercial está exento de esta expresión. Finalmente, el usuario negociador, perdón. Finalmente les decía el usuario negociador, este tipo de usuario que tiene cualidades de un vendedor, ¿no? Estratégico, que al momento de contratar, de pagar una tasa, de comprar un servicio, siempre está comparando, siempre está buscando un beneficio, siempre está buscando una ventaja adicional. Entonces, con este tipo de usuarios es principalmente importante brindarle o desarrollar, perdón, habilidades blandas, tener siempre esta sensación o brindarle siempre esa sensación de que cuando contrató, de que cuando acudió ante este funcionario público, hizo algo bueno, ganó algo, va a generar un valor. Estás ante el Indecopi tratando de registrar una marca, ok, hazlo, porque te voy a dar seguridad jurídica, te voy a dar la titularidad, la propiedad de una marca para que después puedas utilizarla en el mercado. Sigo hablando de un contexto eminentemente de administración pública. El registro de una marca está a cargo de la función pública, pero lo estoy brindando, lo estoy otorgando como si fuera un servicio particular. Eso ayuda mucho a este tipo de usuarios para que tengan una experiencia de atención bastante satisfactoria. Les preparaba también un protocolo de atención al público, saludos y despedidas, que tiene que ver con la forma en la que atienden las personas. Esto está muy desarrollado en el sector privado. Ustedes han acudido a cadenas de venta de comida, por ejemplo, y se han dado cuenta que no importa si están en Cusco, en Arequipa, en Lima, el protocolo de atención es el mismo. Siempre te saludan de determinada manera, te miran de determinada manera, te alcanzan de determinada manera. ¿Por qué no en la función pública, en la atención al usuario, tomar estas ventajas del privado y también trasladarlas al sector público? Entonces, hay algunas instituciones que ya han establecido protocolos de atención, una manera específica de saludar, una manera específica de mirar, una manera específica de referirse o de hablarle al ciudadano, a veces tuteándolo para dar confianza, a veces siempre tratándolo de usted para mantener esa formalidad de la función pública. No importa cuál sea la solución, pero sí es importante que como funcionario público también tenga este speech, esta manera homogénea de atender y que esta manera homogénea mía se replique también en todas las demás entidades o perdón, en todas las demás sedes de la administración. Entonces, cuando se vaya a la SUNAT, que no importa que esté en Cusco, en Arequipa, en Lima, los funcionarios de la SUNAT te atiendan igual. Eso genera confianza y por eso se los traía a colación en este proceso de atención al usuario. No vamos a desarrollar el detalle, evidentemente, porque ya tenemos, lamentablemente, en nuestra clase el día de hoy tenemos muy poquito tiempo para desarrollar muchos temas. Y lo que sí quiero comenzar a revisar dentro del contexto este de mejorar la administración pública, mejorar nuestros procesos de atención, es el segundo tema importante del derecho moderno, del derecho administrativo moderno, que es la simplificación administrativa. Aquí sí ya dejamos esta pequeña pausa, este pequeño taller de los tipos de usuarios y volvemos otra vez a los temas jurídicos en simplificación administrativa. ¿Qué significa? Un estado más sencillo, un estado más simple. Es un conjunto de medidas orientadas a hacer más simple, más rápido, más eficiente el funcionamiento del Estado.
No es solamente una idea, no es solamente un ímpetu de algún funcionario como el que les habla, sino que hay una base legal detrás de estos esfuerzos de administración, perdón, de simplificación administrativa. La Ley General del Procedimiento Administrativo, que ya conocen ustedes, Ley 27444, la Ley de Simplificación Administrativa, una ley muy chiquita pero muy poderosa, la Ley 28996, y el Decreto Legislativo 1246, un decreto legislativo que aprueba medidas de simplificación administrativa que conforme los vaya exponiendo, ustedes se van a ir dando cuenta de que realmente son importantes, son necesarias. Les decía, bueno, la Ley de Procedimiento Administrativo General primero, que es nuestra ley marco, que establece cómo se debe comportar un funcionario en la actuación con el ciudadano, con el usuario. Pero más allá de esa generalidad, lo que quería revisar con ustedes es la ley 28996, la que hemos llamado ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada. Es una ley muy cortita, tiene solamente 3 artículos. Y dentro de esos artículos, el que nos interesa, el que ha generado una revolución en la administración pública, es la de barreras burocráticas. Les decía, barreras burocráticas es un límite, es una imposición que pone el Estado, de ahí su nombre, ¿no? Barreras burocráticas. Y esta ley la define como estos actos o disposiciones que realizan las entidades de la administración pública, en las cuales se exigen o se hacen exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros para la realización de alguna actividad económica, que sean contrarias al principio de administración o el principio de simplificación. Más allá de la definición, quiero mostrarles esto, que es una cuestión meramente administrativa. Una barrera burocrática no es un concepto de que por sí sea malo. Yo sé, al inicio de la clase comencé mi ponencia aceptando esto. Cuando hablamos de funcionario público, cuando hablamos de barrera burocrática, ya tenemos preestablecida una consigna de conceptos negativos, conceptos malos, ¿no? Si es barrera burocrática, debe estar mal, debe ser malo. Si es funcionario público, si es administración pública, debe ser lenta, debe ser poco eficiente. Pero no, la barrera burocrática en realidad es una exigencia que es necesaria para el Estado peruano, en general para cualquier Estado de derecho moderno. Una barrera burocrática, por ejemplo, es una licencia de funcionamiento. Porque si yo, Estado, no impongo esta barrera burocrática de exigirte una licencia, lo que voy a tener es que en el mercado van a haber restaurantes que no cumplen con condiciones mínimas de idoneidad, de salubridad, de seguridad. Entonces, no cualquiera puede poner un restaurante. Para abrir un restaurante, tienes que pasar ciertos filtros del Estado que se llaman barreras burocráticas. Gracias a las barreras burocráticas, al lado de mi casa no hay una planta de mercurio, de plutonio, que son dañinas para el ser humano. ¿Por qué? Porque hay una barrera burocrática que se traduce en una ley de uso de suelos a través del cual el Estado te dice, tú puedes utilizar este sector para vivienda, este otro sector para comercio, este otro sector para empresa o industria, y así van dividiendo los sectores. Gracias a una barrera burocrática podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos o podemos tener cierto orden en nuestra sociedad. Así que una barrera burocrática por sí misma no está mal, no es mala, no es negativa. Una barrera burocrática, todo lo contrario, es positiva. El problema está cuando la barrera burocrática se vuelve en ilegal o en irracional, que son las dos categorías que sanciona el derecho de eliminación de barreras burocráticas. Una barrera burocrática ilegal es aquella que se establece, es decir, que el funcionario establece sin tener la competencia para establecerlo o sin cumplir el marco normativo para establecerlo. Entonces, no respetan, entre otras cosas, el principio de jerarquía normativa. Una ordenanza municipal que exige requisitos que solo pueden regularse a través de una ley, pero que al alcalde se le ha ocurrido regularla. Entonces, es una barrera burocrática que seguramente tendrá las mejores intenciones de ordenar su distrito y demás, pero que está mal porque es ilegal, porque ese alcalde no tiene la capacidad, la competencia para exigir cuestiones que está exigiendo. Barrera burocrática ilegal. O que no tienen sustento legal, ¿no es cierto? Cuando la municipalidad exige un requisito, pero que ese requisito no está en el TUPA, cuando sabemos que todo lo que pide la autoridad
tiene que estar siempre en un texto único de procedimiento administrativo. Entonces, si no está en el TUPA, no puedes pedirlo. Por más bueno que sea, por más positiva que te parezca la exigencia, si no está, si no tiene sustento legal, esa barrera que estás imponiendo se convierte en una barrera burocrática ilegal. Las que son dictadas por órganos incompetentes, un gerente municipal que crea requisitos para las licencias, cuando en realidad los requisitos de licencias deben ser otorgados y aprobados solamente por el Consejo Municipal. Entonces, por más gerente que seas, por más buenas intenciones que tengas como gerente de ordenar, digamos, el trámite en tu municipalidad, si no tienes la competencia, no puedes hacerlo. No puedes dictar esa medida porque esa medida se va a convertir en una barrera burocrática ilegal. Entonces, bastante sencillo. Una barrera burocrática es buena, pero cuando se convierte en ilegal, cuando es ilegal, se convierte en una barrera mala. Pero también son malas, están mal y debemos sacarlas, eliminarlas de la función pública, las barreras burocráticas irracionales. Aquellas que, si bien es cierto, pueden tener alguna base legal, no son racionales porque no son proporcionales. No cumplen o no superan este test de proporcionalidad que hace tantos años ya el Tribunal Constitucional desarrolló, que no cumplen el requisito de idoneidad, es decir, que no sirven para un fin legítimo, no cumplen el requisito de necesidad, porque existe otra medida menos restrictiva, o porque no tienen el test de, o porque no cumplen, perdón, el test de proporcionalidad, es decir, que el impacto económico sea mayor al beneficio que quieren buscar. Un ejemplo que puede sonarles controversial, este es un espacio académico, así que es el espacio para plantearlo. Un ejemplo de barrera burocrática irracional, yo siempre lo he dicho, es la exigencia de las municipalidades de pintar un taxi de determinado color. ¿Sí? Se acordarán, algunos se acordarán, algunos lo habrán vivido, los taxis amarillos, los famosos taxis amarillos, ¿no es cierto? Yo, funcionario, voy a imponer una exigencia, una barrera, y voy a pedir que todos los taxis, si quieren ser taxis, los pinten de amarillo. ¿Por qué? Porque quiero ordenar mi ciudad, que se vea más bonita, pero sobre todo porque quiero reducir la delincuencia, ¿no? Porque solamente los taxis formales van a pintar su taxi de amarillo y por tanto va a ser más seguro. La respuesta es idoneidad. Lo que estás planteando sirve para lo que quieres alcanzar. Si pintas todos los taxis de amarillo, ¿realmente van a ser más seguros? ¿Qué pasa cuando te roban en un taxi? Vas a la policía y lo primero que dices es, oye, me han robado en un taxi rojo, ¿no es cierto? En un auto rojo. Eso reduce la búsqueda de la policía. Si todos los taxis van a ser amarillos, cuando te roben en un taxi, ¿qué vas a decir? Me han robado en un taxi amarillo, todos los taxis de la ciudad son amarillos. Entonces, ¿realmente cumple el criterio de idoneidad? ¿Sirve para el fin legítimo que quieres alcanzar? Hay que preguntarnos muchas veces en la función pública si realmente sí o realmente no. Examen de necesidad. Como funcionario público, antes de imponer una barrera, siempre tengo que preguntarme, ¿no hay otra forma de lograr lo que quiero lograr? Que sea menos dañina, que sea menos costosa para el ciudadano, para el empresario en este proceso de atención de la función pública, en vez de pintar todo un taxi de amarillo que me costará 5.000, 6.000, 7.000 soles. ¿Por qué mejor no le pongo un vinil al costado en la puerta que lo identifique como taxi? Mucho más fácil, ¿no es cierto? El examen de necesidad es eso, la capacidad de los funcionarios públicos de preguntarnos, ¿no habrá otra manera, otra medida, otra forma de lograr lo que quiero lograr, pero a un costo menor? Siempre, acuérdense lo que dije al inicio, como funcionarios públicos debemos buscar la eficacia, la eficiencia. Ser mejores funcionarios tiene que ver también con esta capacidad de autogestión, de autoevolución de nuestras exigencias, de las exigencias que vamos a imponer como funcionarios. No imponer cargas innecesarias, por ejemplo, obligar a los comerciantes a renovar una licencia cada año cuando las condiciones del mercado no cambian cada año, ¿no es cierto? Sí, sé que garantizar la seguridad de un establecimiento exige tener una licencia de funcionamiento. Ok, pero ese establecimiento es igual hace 5 años. Entonces, ¿por qué exigirle que la renovación de la licencia sea semanal, sea mensual, sea anual? Tenemos que buscar justamente en esta razonabilidad un tiempo que exprese la carga, es decir, la necesidad, con el fin que quiero alcanzar. Entonces, otra vez, para terminar, parte de atender al ciudadano, parte del proceso de administración o de atención al ciudadano, es preocuparnos
porque ese proceso cada vez sea más sencillo. Y en eso nos ayuda la simplificación administrativa, la ley que les comentaba. Les decía, hay un decreto legislativo 1246, que hace referencia a medidas mucho más específicas, mucho más aterrizadas. Introducen obligaciones clave para la simplificación administrativa en el Perú. Quiero comentarles algo que, si ustedes coinciden conmigo, yo me voy a ir feliz de esta charla, de esta ponencia, de esta clase del día de hoy. Veo que tenemos colegas con bastante experiencia, tenemos también colegas, compañeros bastante jóvenes. Quiero que ustedes piensen, los primeros, en la administración pública, más allá de lo que tenemos, de esta idea preconcebida de cómo es, quiero que piensen una comparativa imaginaria de lo que es hoy la función pública con lo que era hace 10, 15, 20 años. Cuando ustedes iban a cualquier entidad pública hace 20 años, ¿qué es lo primero que tenían que llevar? Copia de su documento de identidad, ¿sí o no? Copia del DNI, requisito básico. No sé todavía qué trámite voy a hacer, no sé todavía cuáles son los requisitos de la entidad, pero estoy seguro que me van a pedir copia de mi DNI. Me van a pedir copia de alguna partida de nacimiento, ¿no es cierto? Me van a pedir alguna copia, alguna fotocopia. Si han ido últimamente a entidades públicas, se habrán dado cuenta, y si no se han dado cuenta, hoy es la oportunidad para hacerlo, que ya no te exigen copia de tu DNI. Máximo te piden que lo muestres, pero ya no te piden copia del DNI. ¿Por qué? Porque hace algunos años el decreto legislativo 1246, que aprobó medidas de simplificación administrativa, dijo, las entidades de la función pública, las entidades públicas son entidades porque son varias competencias, pero en realidad son una sola. La administración pública en el Perú es una sola. No importa si trabajas en SUNAT, en Indecopi, en RENIEC, tú eres parte de un solo aparato que se llama entidad pública, que se llama administración pública. Entonces, debe funcionar de una vez por todas la interoperatividad entre entidades. ¿Qué es eso? Se los voy a explicar enseguida, pero basta con iniciar diciendo esto. Cuando yo, Indecopi, quiero información de la partida de nacimiento de un ciudadano, ¿se la tengo que pedir al ciudadano o se lo tengo que pedir a la RENIEC, que es parte de esta función pública de la que yo soy parte? Evidentemente a la RENIEC, ¿no? ¿Por qué cargarle al ciudadano? ¿Por qué pedirle copias? ¿Por qué pedirle que vaya de un lugar a otro para hacer sus trámites? Si yo, autoridad administrativa, si yo, entidad pública, me puedo relacionar mejor con las otras entidades públicas. Ese es el principio de la interoperatividad que ya funciona en nuestro país. Segundo, si voy a interoperativizar todas mis actividades, es decir, si cuando quiero información ya no se la pido al ciudadano, sino se la voy a pedir a la otra entidad pública, entonces surge una prohibición lógica: prohibir documentos que ya están en otras entidades públicas. Si yo, SUNAT, le puedo pedir a la RENIEC el DNI del usuario que está viniendo conmigo, entonces ya no tengo que pedirle al usuario copia de ese DNI, ¿no es cierto? Lógicamente. Y el tercer pilar de este cambio, de esta manera, de este cambio de forma de ver de la administración pública, que evidentemente es la responsabilidad de los funcionarios. Que cuando incumplo estas nuevas ideas, pues ese funcionario público pueda ser sancionado, asuma una responsabilidad. Pero vamos por partes. Interoperatividad. Evidentemente no vamos a desarrollar todos los artículos de nuestro muy elegante decreto legislativo 1246, pero sí vamos a revisar los más importantes. El artículo 2 dice interoperatividad entre las entidades de la administración pública. Se dispone que estas entidades de la administración pública, que son diferentes manifestaciones de una sola administración, de manera gratuita, se interconecten y que pongan a disposición o que suministren o que den acceso a las bases de datos que cada administrador o cada entidad tiene, para que se recaben, se sistematicen y se posean, respecto de información de los usuarios o los administrados, toda la información que necesitemos. De tal manera que cuando yo necesito validar la identidad de un usuario, no le esté pidiendo pues copia de su DNI, sino más bien que le pregunte a la otra entidad, a la RENIEC: oye, ¿realmente esta es la identidad del usuario? Mándame su ficha RENIEC, cuál es su número de DNI, dónde vive, dónde domicilia, cuál es su edad, quiénes son sus padres. Si necesito esa información, puedo sacarla de la propia administración pública. Ya no tengo por qué cargársela, por qué pedírsela al usuario.
Consecuencia de esta nueva manera, de esta nueva forma de pensar la administración pública, los trámites en la administración pública, viene el artículo 4 que nos dice prohibición de exigencia de información a los usuarios. Como las entidades administrativas, como las entidades públicas están interoperativizadas, entonces prohibimos que las entidades públicas exijan a los administrados, a los usuarios, información que pueden obtener directamente de la otra entidad pública. El ejemplo que voy a poner hasta el final. Si yo puedo pedirle el DNI a la RENIEC, ¿para qué le pido al administrador que vaya y saque su copia, su fotocopia del DNI? Me sigo llenando de papeles cuando en realidad no lo necesito. Prohibición de información al usuario. Si puedo conseguirla de otros medios de la propia entidad, pues consíguela de ahí, Estado. Y, digamos, aterrizando un poco esta nueva mirada que les decía de la administración pública, tenemos algunas disposiciones específicas. Ojo, artículo 5 del decreto legislativo 1246, ¿ah? No me lo estoy inventando, este decreto está plenamente vigente. Dice, las entidades de la administración pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios lo siguiente: copia del documento nacional de identidad, copia de partidas de nacimiento o certificados de defunción, legalizaciones notariales de firmas, salvo que la ley expresamente me lo pida, ¿no? Pero si yo quiero hacer un trámite solamente para saber, para dar fe pública, basta una copia simple, no tengo por qué pedir una copia notarial, una legalización notarial de una firma. Copias de la ficha RUC o copias de certificado de información registrada en la SUNAT, ya no se la tengo que pedir, estoy prohibido de pedírsela al usuario. ¿Para qué se la pido si yo como funcionario, como entidad pública, puedo preguntarle a la RENIEC, puedo preguntarle a la SUNAT? Certificados o constancias de habilitación profesional o similar expedidos por los colegios profesionales, siempre y cuando se encuentren disponibles para la administración pública de manera gratuita, ¿no? Entonces, ustedes son abogados. En un trámite ante alguna institución pública, no tienen por qué pedirme copia del certificado de habilidad, si es que la administración pública puede entrar a la página del Colegio de Abogados y efectivamente comprobar si estoy habilitado o no. Otra vez, la misma lógica. ¿Para qué cargo? ¿Para qué le pido? ¿Para qué genero una obligación en el administrado si como entidad pública puedo obtener esa información de las otras entidades públicas con las cuales interactúo, debo interactuar? Entonces, si alguno de ustedes en un tiempo cercano ha acudido a una entidad de la administración pública y les han pedido copia de este documento, ojo, ojito, que está prohibido. Artículo 5, Decreto Legislativo 1246, en plena vigencia. Último artículo, artículo 7, Decreto Legislativo 1246. Dice, el vencimiento de la fecha de vigencia del DNI no constituye impedimento para la participación del ciudadano en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y en general cualquier otro caso en el que se deba presentar el DNI para acreditar mi identidad. Les decía, cuando yo voy a la entidad pública, ya no tienen por qué pedirme copia de mi DNI. Máximo que muestre mi DNI. Cuando yo muestro mi DNI, la entidad pública, en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, ya no puede decirme, no te voy a atender porque tu DNI está vencido. Anda, renuévalo y de ahí vienes. Una práctica que era muy común hace algunos años en la administración pública, ¿no? El artículo 7 de nuestro decreto legislativo 1246, decreto de simplificación administrativa en los procesos de atención a los ciudadanos, establece que si tu DNI ha vencido, eso no es impedimento para que realices cualquier acto civil, administrativo, notarial, judicial. Entonces, otra vez, si en un pasado muy cercano, si últimamente ustedes han ido a alguna entidad de la administración pública y les han dicho, oye, no te voy a atender porque tu DNI está vencido, sáquenle su artículo 7, decreto legislativo 1246 y exijan que se les atienda inmediatamente porque, otra vez, la falta de vigencia del DNI ya no constituye impedimento para participar o para la participación ciudadana en este tipo de actos. Ok, estimados colegas, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención hasta ahora. Tengo todavía 10 minutitos que quiero dedicarlos a una mirada a un futuro inmediato de la administración pública, que se relaciona justamente con el tema de nuestro diplomado, que es el uso de las inteligencias artificiales, de las nuevas tecnologías en los procesos de generación de información, en los procesos de atención a los ciudadanos. Por eso les quiero hablar sobre
el proceso automatizado en atención al ciudadano. Algo que hace muy poquitos años sonaba como que muy de futuro, pero que se van a dar cuenta, algunos ya lo saben, hoy en día es parte de la realidad inmediata, de la realidad actual de nuestra administración pública. Vamos a reflexionar sobre algunos avances que ya se tienen y sobre algunos retos que representa las nuevas tecnologías, las inteligencias artificiales en la atención a los usuarios. A ver, estos procesos automatizados tienen una definición, que son estos procesos que en la interacción con la entidad pública se realizan ya de manera automática. ¿Qué quiere decir de manera automática? Por definición, sin intervención humana directa. En otras palabras, el funcionario público ya no es necesario, el funcionario público ya no es irreemplazable en ese proceso de atención al ciudadano. Entonces, ¿cómo reemplazamos al funcionario público? Utilizando tecnologías que permitan muchas ventajas: reducir tiempos, evitar trámites presenciales, mejorar la eficiencia. Cualquier tecnología que nos ayude a reemplazar al funcionario, es decir, quitar la intervención humana directa, se define como un proceso automatizado de atención al ciudadano, al usuario. ¿Qué ventajas nos da? Reducir tiempos, eliminar pasos prescindibles, minimizar el error humano, tener estándares uniformes de atención y, por supuesto, estar siempre disponible, atención 24/7. Algunos ejemplos o algunos aspectos en los que la automatización de los procesos de atención al ciudadano ha tenido éxito: automatización de consultas, automatización de trámites, decisiones de resolución automática, los bots o los chatbots de atención y, por supuesto, como no, algo que ya tenemos bastante avanzado, notificaciones electrónicas automáticas. Reflexionemos rapidito con algún ejemplo real, les decía, de estas áreas del proceso de automatización de atención al ciudadano. Automatización de consultas: cuando tenemos que consultar el estado del trámite, el historial de mis pagos, un registro vehicular, los antecedentes, los clásicos antecedentes policiales, judiciales o alguna declaración jurada, a lo que nos enfrentamos hoy en día, no enfrentamos, a lo que gozamos hoy en día es que estos trámites que son pasibles de automatización porque no requieren un criterio de la autoridad, sino más bien que están previamente protocolizados, pueden hacerse desde la comunidad de la casa, desde la comodidad de la casa, a través del Internet, ¿no es cierto? Tienen los servicios en línea de la RENIEC. Estoy seguro que muchos de ustedes ya los han usado. Ya no es necesario ir a la oficina de la Avenida Sol en Cusco para sacar mi DNI. Todo el trámite, desde el pago hasta antes o hasta la confirmación de llegada del DNI, se puede hacer de manera virtual. Se ha automatizado las consultas. Entonces ya no es que le escribo a un funcionario y ese funcionario revisa su computadora y me alcanza una respuesta. No, simplemente son trámites automáticos. ¿Por qué? Otra vez, porque no requieren un proceso, un discernimiento caso por caso, sino que son perfectamente automatizables en el contexto de que son homogéneos. Las consultas RUC de SUNAT, la consulta del DNI, la consulta de papeletas, son procesos que ya podemos llevar de manera automática. Eso es parte de la automatización de los procesos de atención al ciudadano que ya tenemos, que ya estamos viviendo en el Perú. Y incluso hace muchísimo tiempo, ¿ah? Las automatizaciones en los trámites, los robotic process automáticos o la automatización robótica de procesos. Estos formularios a través del cual el ciudadano ingresa y el sistema arma todo el expediente de manera automática, ¿no? Me presentan un formulario, un forms, en el que yo pongo ciertos datos preestablecidos en una ventana preestablecida y son capaces de validarse automáticamente o se pueden autocompletar o pueden verificarse automáticamente requisitos o pueden generar incluso un expediente para que otra vez yo ya no tenga la necesidad de acudir a la entidad pública, hacer una cola, hablar con un funcionario y que ese funcionario haga ese trámite que es tan automatizable que puede ser reemplazada por una inteligencia artificial o por un formulario preestablecido. ¿Existe en el Perú? Por supuesto que sí. La OMPE tiene las autorizaciones
La automatización, perdón, en los certificados. Cuando solicitas un certificado de sufragio, por ejemplo, el sistema simplemente te pide ingresar el nombre completo o el DNI, algún código de validación, de verificación, y automáticamente ya tienes el resultado en pantalla. Si es que la solicitud se ha generado correctamente, ya tienes el proceso perdón, el trámite realizado. En la SUNAT, cuando se validan automáticamente el RUC y algunos datos, algunos bots de información validan esta misma, cruzan datos y por tanto ya no es necesario un analista de la SUNAT que esté viendo si realmente eres tú, si tu DNI coincide, si las últimas declaraciones son correctas, si se han hecho o no se han hecho. Todo esto es un proceso automatizado realizado por bots que en segundos ya te da un resultado. Las municipalidades, cuando emiten licencias de negocios automáticas, sobre todo licencias en giros de bajo riesgo, ¿no es cierto? Aquellas empresas o aquellos negocios que no significan mayor riesgo a la comunidad respecto de la seguridad ni demás. Entonces se valida automáticamente el número de RUC del solicitante, la verificación de la zona, si la zona autoriza el uso que estás pidiendo, se genera la licencia automáticamente y yo la puedo descargar en la página web de la municipalidad en PDF. Ya tengo mi certificado de funcionamiento o mi autorización o mi licencia de funcionamiento. Eso es parte de los procesos de automatización de los trámites que ya vivimos en el Perú. Una segunda o una tercera categoría, una tercera etapa es el sistema que pueden, o los sistemas que pueden emitir una decisión, es decir, una resolución, cuando el trámite es completamente reglado. Hay decisiones, por supuesto, como las resoluciones de nuestro sistema de administración de justicia, nuestras resoluciones administrativas, que requieren necesariamente la intervención humana para discernir, para entender si realmente te corresponde o no te corresponde el derecho. Pero hay algunos otros procedimientos que sí pueden completamente reglarse. Los certificados de antecedentes policiales, por ejemplo. Les muestro como ejemplo la página de la Policía Nacional del Perú, en la cual tú simplemente vinculas el pago que has hecho en el Banco de la Nación, generas tu solicitud de reporte y en segundos, en minutos, ya se genera tu certificado de antecedentes policiales. Ese certificado de antecedentes policiales prefirmado o firmado digitalmente por el funcionario responsable, pero no es que cuando recibe la solicitud el funcionario rapidito lo está firmando. No, ya no funciona así. Se han automatizado, se han reglado los procedimientos de tal manera que un bot analiza si cumples todos los requisitos y si realmente los cumples, se firma automáticamente y ya tienes en segundos tu certificado, tu constancia, tu licencia que es emitida en PDF en tiempo real, parte de los procesos de automatización de atención al ciudadano que ya vivimos hoy en día. Finalmente, algo que a algunos no les gusta, los bots o los chatbots, estos sistemas de comunicación, generalmente a través de plataformas como WhatsApp, correos electrónicos o las páginas web, a partir de las cuales tú le escribes con tus palabras tu consulta a un chat, ese chat lo analiza y te da una solución predeterminada, ¿no es cierto? Te pide algunos datos y te da unas respuestas. Generalmente esto es muy eficiente cuando estás buscando, por ejemplo, respuestas a preguntas comunes de un trámite, de un procedimiento. Sunat ya tiene su chat, RENIAC ya tiene su chat. Hay algunas instituciones que ya están aplicando chatbots para atender a los ciudadanos y ciertamente lo que está pasando es que algunos ciudadanos todavía se resisten, ¿no? Porque como son respuestas preestablecidas, muchas veces no coinciden con lo que realmente quiero preguntar, no lo entienden bien, pero incluso en esos casos, los chatbots son, digamos, una primera línea de atención para ir filtrando qué usuarios necesitan solamente una respuesta predeterminada o qué usuarios necesitan realmente la asistencia de un funcionario público de carne y hueso que los atienda. No es una solución definitiva, pero necesariamente o estoy convencido de que sí crea un filtro para reducir la carga de la función pública y eso es importante porque cuanto menos carga haya, mayor capacidad de respuesta va a haber. Acuérdense lo que les dije al inicio. El funcionario público tiene que ser un funcionario eficiente y eficaz porque siempre va a tener pocos recursos y siempre va a tener una gran demanda. Entonces,
Una tecnología como los chatbots que permite filtrar esa demanda a través de procesos automatizados de atención al usuario, me parece necesariamente positivo en cuanto a su inclusión en el proceso de atención de ciudadanos en nuestro ordenamiento. Finalmente, los procesos automatizados de atención al usuario que tienen que ver con la comunicación de la resolución de la decisión de la autoridad a través de casillas electrónicas, ¿no? Antes, hace muy pocos años, el Estado peruano, las entidades públicas gastaban un montón de dinero en funcionarios que se dedicaban únicamente a llevar los papeles de la oficina al domicilio del usuario. Eso definitivamente ha cambiado en estos últimos años. Las notificaciones por correo electrónico, las notificaciones por casillas electrónicas son el futuro que ha venido para quedarse y no irse más. Entonces, yo estoy seguro que ustedes han vivido esto que yo he vivido. De los últimos 10 trámites que he hecho, 9 han sido notificadas por casilla electrónica o por correo electrónico. Una por ahí, de repente la han notificado al domicilio, una entidad que está todavía muy atrás en esto de las tecnologías, de esto de los procesos de automatización de atención al usuario. Las demás ya realizan actividades de notificación por casilla electrónica, por correo electrónico o cualquier otro medio virtual. Además, estos sistemas ofrecen ventajas que el otro sistema no ofrece, el sistema tradicional de notificaciones no ofrece, ¿no? Como por ejemplo, alertar el vencimiento de plazos, alertar el incumplimiento de requerimientos de manera automática, lo que otra vez redunda en una mejor calidad de atención para los ciudadanos. Tengo 2 minutos más y voy a terminar con esta reflexión. Los estarán de acuerdo conmigo, si me han seguido en la exposición, que los procesos de atención al ciudadano han cambiado mucho con la inclusión de nuevas tecnologías, con la inclusión de bots, con la inclusión de casillas electrónicas y otros avances de los que hemos ido hablando. Pero ciertamente hay algunos retos a los cuales tenemos que prestarles atención para no eliminar la eficiencia de nuestros procesos administrativos. Hay que prestarle atención a las brechas digitales. Hay que ser conscientes que en un país como el nuestro, no todos los ciudadanos tienen acceso a Internet. Y si es que tienen acceso a Internet, porque en los últimos años la penetración del Internet ha sido más grande, aun cuando tengan acceso a Internet, no todos tienen habilidades digitales necesarias para virtualizar completamente el trámite. Entonces, si bien es cierto, las inteligencias artificiales, la tecnología, tienen que entrar ya en el proceso de atención al ciudadano en la función pública, tampoco pueden reemplazar de todo esa actividad humana que puede ser útil, puede ser necesaria para algunos sectores que o no tienen acceso a Internet o teniéndolo no tienen las habilidades digitales necesarias. Segundo reto, segundo cuestión a analizar, el riesgo de la filtración, suplantación o uso indebido de la información en estas tecnologías de la información. Es cada vez más común, lamentablemente cada vez más seguido, se filtran bases de datos de entidades públicas que personas inescrupulosas, delincuentes, utilizan para mal. Efectivamente, es un riesgo el sistematizar todo, el dejar que la tecnología ingrese en la función pública, también genera este riesgo y por tanto no podemos apartar la mirada, no podemos dejar de considerar este riesgo en la seguridad cuando automatizamos nuestros procesos de atención en la función pública. Tercero, trámites mal diseñados. Automatizar un mal proceso no hace mejor el proceso, solamente crea otro mal proceso, pero ya un proceso digital. Rápido, ciertamente, pero malo. Entonces, no es solamente trasladar la experiencia física a la experiencia digital. Antes de hacer ese traslado, antes de hacer esa migración, los funcionarios públicos debemos realmente preguntarnos si nuestro proceso está bien. Si el proceso está bien, adelante, hay que digitalizarlo. Si el proceso está mal, de repente lo primero que hay que hacer es reestructurar nuestro proceso para después recién digitalizarlo. Otra vez, automatizar un mal proceso no crea un buen proceso, simplemente crea un proceso malo, pero digital. Finalmente, un tema que preocupa a algunos, la deshumanización en los casos que se requieren criterios. Como lo hemos visto, como está claro, no todas las decisiones de la administración pueden virtualizarse, pueden automatizarse.
Algunas como el otorgamiento de antecedentes, el otorgamiento de certificados, por supuesto que sí, pero siempre va a haber un grupo de decisiones administrativas, resoluciones, sentencias que van a requerir imperiosamente la intervención del ser humano que en estos términos se llama funcionario público. Entonces hay que ser conscientes también que más allá del avance de la tecnología, no todos los elementos del proceso de atención al usuario van a poder ser automatizados y esa es una realidad con la que tenemos que convivir, que tenemos que aceptar.